La potencia de la voz de un pueblo o de un individuo está determinada, directamente relacionada con su bolsillo, o de quien sea el dueño del bolsillo, o de quien está apoderado de ese bolsillo a través de lo que se compra y de lo que se vende. ¿Por qué? Pues porque si lo que vende ese pueblo o ese individuo es su trabajo, entonces su patrón es prácticamente el dueño de su vida. Un empleado no tiene derecho a hablar públicamente de cosas que no le convengan al que le paga. Y si además de venderle al patrón su trabajo y su derecho de voz, se gasta todo lo que le paga su dueño en la tienda de raya, que eso es lo que es el mercado, que por cierto es del mismo patrón, pues el empleado hace a su patrón cada vez más rico. Y ese poder crece cada vez más. Y llega un momento en que lo envuelve todo, hasta el punto de dejar a ese pueblo o a ese individuo mudo. Pues esa es la realidad. Y tomando en cuenta que se requiere tener una voz para decir, porque hay que decir a como dé lugar, porque lo que no se dice no existe, y no existir equivale a, pues más o menos lo que vivimos todos los días en esta frontera. O sea, trabajamos y nos pagan y nosotros compramos y compramos. Y claro que hablamos, pero en realidad repetimos, imitamos, obedecemos, les hacemos coro. De cierto os digo que el reino de los cielos, el del mundo y el de esta frontera, ha sido, va a ser y sigue siendo siempre el de los hombres y las mujeres que sí tengan una voz poderosa con su verdad, porque si no, el silencio los atrapa. Solo la herramienta de la voz puede liberarnos, solo la verdad nos hará libres. Y la verdad nació para decirse con la voz, porque no hay que olvidar que en el principio fue el verbo, o sea, la voz. No la que repite, no la que ordenan los amos, sino la voz propia que solo pueden lograr quienes logran su independencia de su bolsillo. Por eso, en esta frontera donde se nos ha impuesto una dependencia casi absoluta, ha sido tan difícil reaprender a expresar con claridad ante los demás y ante nosotros mismos una voz contra el miedo y contra la intimidación de los poderosos. Por ejemplo, en el caso específico de los mexicanos del lado americano, la dificultad de tener voz se extiende tanto que imposibilita hasta el hablar sobre nosotros mismos. Sí, es muy difícil para muchos mexicanos en Texas siquiera pronunciar la frase «soy mexicano». Les da vergüenza. Los gringos les han ordenado, a través de la educación, de la presión social, pero sobre todo del apoderamiento de su economía, a avergonzarse de su origen mexicano. Y a los mexicanitos agringados, pues bueno, ellos lo han aprendido muy bien y muchos no solo obedecen humildemente, sino que se esmeran en enseñar a sus hijos a hasta olvidar el español y a sentirse humillados de su ancestría mexicana, a diferencia de todas las otras identidades inmigrantes como italianos, irlandeses y alemanes que orgullosamente proclaman su origen. Pero, y bueno, ¿cómo se aprende a conseguir una voz propia aquí, donde nosotros tenemos el problema de existir en un espacio mayoritariamente enajenado, en donde los gringos son los dueños de casi todo desde el siglo antepasado, en donde si no somos sus empleados subordinados, somos mulas para surtirlos de sus drogas, y en donde, fuera de una honrosa minoría que ha logrado zafarse del yugo haciéndoles competencia en los mercados, nos han aplastado el espíritu con un discurso en donde abundan las palabras relacionadas con la degradación y con el castigo, y en donde los mexicanos somos obligados a acostumbrarnos a agachar la cabeza y a pedir perdón. Pues hermanitos, es precisamente fortaleciendo la educación, la cultura, pero sobre todo la propia economía, una economía que esté basada en apoderarnos poco a poco de nuestros propios mercados,
que es donde nos adueñaremos de nuestra producción, de nuestros propios consumos. Porque así como están las cosas, es casi imposible ensayar una postura erguida cuando dependemos de los gringos para todo. Y por eso, algo tiene que cambiar. Y todo aquel que sea capaz de vender, aunque sea una humilde tortilla de harina desde su propio dominio, debe ser considerado un héroe o una heroína, capaces de escapar del destino manifiesto de servir para siempre como empleados de los opresores, que por supuesto quisieran que les compráramos a ellos absolutamente todas las tortillas que consumimos y que además les diéramos ganancia con todas las tortillas que hagamos como sus empleados. Por eso mi amiga Aurora, por ejemplo, es una campeona, porque dejó de ser su empleada para iniciar su empresa de venta de vestidos típicos y se enfrenta a todos ellos todos los días al cruzar el puente, porque ponen todo su empeño en obstaculizar a los negocios mexicanos que llegan a competir en sus mercados, porque básicamente quieren dejarnos como dependientes en todos los modos como se articula nuestra existencia, para tener una ganancia con nuestro trabajo y otra ganancia con lo que les compramos, para seguir logrando que nos agachemos mucho en cuanto pasamos el puente. Por eso, yo digo que el terreno más fértil para que crezca la potencia de las voces es volviéndonos a apoderar de todos nuestros mercados. Y por eso, cada vez que un mexicano que vive o trabaja en la frontera del lado americano empieza un negocito, por muy humilde que sea, logra un milagro, el milagro de sembrar una semilla de liberación y de independencia. Y casi estoy por decir que el sometimiento es efecto directo del silencio que resulta de no ser independiente.